Mira qué interesante pregunta. ¿Se han preguntado usted alguna vez, ¿existe una Biblia verdadera? Qué buena pregunta. Este señor se está preguntando eso, si existe una Biblia verdadera. Porque de pronto uno dice, bueno, ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿Por qué está la Biblia Testigo de Jehová? ¿O por qué está la Reina Valera? ¿O por qué está la Nueva Traducción Viviente? ¿Cuál es la que está traduciendo mejor? Para lo cual también hay una segunda pregunta. Esa es la pregunta, ¿existe una Biblia verdadera? Y la segunda es, ¿qué significa que la palabra de Dios sea inerrante? Yo creo que este es muy importante responderla. Cuando hablamos de inerrancia, lo que estamos hablando simplemente es de que la palabra de Dios en los manuscritos originales no tiene errores. La palabra de Dios en los manuscritos originales no tiene ni un error. Pero pasa un problema, no tenemos los originales. No tenemos los originales. Lo que nosotros tenemos actualmente son versiones de la Biblia. La versión, ¿te has escuchado la palabra? Versión Reina Valera, la versión Nueva Traducción Viviente, la versión nueva versión internacional, nueva traducción internacional o nueva versión internacional. Entonces, tenemos versiones de la Biblia, tenemos versiones de la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene errores en sus originales, pero no tenemos los originales, tenemos copias de copias de copias de los manuscritos. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la historia, cómo llegó la Biblia a nosotros. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Voy a dedicar más tiempo a hablar del Nuevo Testamento, aunque, por ejemplo, podemos decir que el Antiguo Testamento, las traducciones están basadas en el texto masorético, en el Pentateuco samaritano, algunas versiones como la Biblia textual, cuarta edición, dice que usa el Pentateuco samaritano también, el canon de Esdras, y digamos aquí puse la Septuaginta, porque la Septuaginta es una versión, por ahí por el año 300 a.C., que se hizo del Antiguo Testamento al griego. Entonces hay que acordarse, mantengan en mente, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y fue escrito en parte en arameo, algunas partes en arameo, ¿ok? Entonces, ese es el idioma que se usó en el Antiguo Testamento, hebreo, arameo. Menos mal que los que llevan tiempo conmigo ya me entienden la letra. Pero de esa versión sí es una versión griega. Tomaron esto y lo pasaron al griego, que se llama la Septuaginta, a veces conocido como esto, porque se supone Septuaginta que 70 personas trabajaron la traducción, aunque se dice que fueron como 72, ¿ok? Pero por eso se le llama Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento se le conoce como Tanaj, el Tanaj o la Tanaj, el Tanaj. Así se le llama al Antiguo, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquía, aunque la Biblia hebrea, ellos la tienen ordenada de una manera diferente. ¿Cómo la tienen ordenada? Por la ley, o sea, los 5 primeros libros, los profetas, vienen todos juntos, y luego los salmos. Así está ordenado el Antiguo Testamento y, por ejemplo, aunque son los mismos cantidad de libros que tenemos nosotros, ¿verdad? 39. Después vamos a hablar de la variación de lo que son los deuterocanónicos, pero son 39. Pero por ejemplo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, un solo libro en la Biblia hebrea, que te digo, Crónicas y así, Primera Crónica, Segunda Crónica, Primera Samuel, Segunda Samuel, todos son parte como de un libro. Entonces, y también los profetas menores, los 12 son parte de un solo rollo, un solo libro. Eso es más o menos como ellos lo usaban. Pero bueno, más o menos así está dividida. Y de hecho Jesús confirmó que así estaba dividida la Biblia o el Tanaj de los judíos del Antiguo Testamento cuando dijo en Lucas lo siguiente. Lucas 24:44. Mira qué dijo Jesús. Dijo, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús está haciendo una descripción, está narrando exactamente cómo los judíos tenían compuesta lo que era su Biblia, que excluía obviamente el Nuevo Testamento, como la ley, los profetas y los salmos. Así estaba compuesto la Tanaj. A la Tanaj o al Antiguo Testamento también hay que sumar los deuterocanónicos, que son los libros que no son parte del canon nuestro como iglesia protestante, pero sí lo tuvieron los judíos hasta el siglo primero, pero después lo sacaron. Deuterocanónico le llama a la iglesia católica porque quiere decir como segundo canon.
pero los protestantes les decimos apócrifos, ¿ok? De dudosa inspiración divina, y ahí se encuentra primera de Macabeos, segunda de Macabeos, cosas que ocurrieron, por ejemplo, los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el periodo intertestamentario, ¿ok? Por ejemplo, Macabeo habla de eso, en el caso de Macabeo. Entonces, eso no es tan... ¿Y qué es lo que pasó? Que se llevó un consenso de los judíos del primer siglo de sacarlos, porque ellos dijeron, bueno, vamos a buscar copias, y si encontramos copias que no estén en nuestro idioma, hebreo o arameo, y estén, por ejemplo, en otro idioma, ya sea griego, los vamos a sacar. Y todos estos libros, ¿verdad?, que no se encuentran en nuestra Biblia, son 7, todos estos estaban escritos en griego. Entonces, pues, los sacaron, y por eso nuestras Biblias protestantes, después sumaron los reformadores, Martín Lutero y todo, y aceptaron, no, los deuterocanónicos no son parte del canon, no están inspirados. Así que nuestra Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, ustedes lo saben perfectamente. Pero ahora, ¿cómo llegó el Nuevo Testamento a nosotros? Vamos a hablar de lo que es el texto receptus, aquí estoy, por favor, o el texto recibido, no texto. Texto receptus o el texto recibido. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo llegó la Biblia así como la tenemos tal cual? Bueno, mira, había un señor llamado Erasmo de Rotterdam. Este señor, ¿verdad?, que nació en 1466, murió en 1536, un humanista neerlandés. Él era un clérigo regular de la Orden de San Agustín, y él lo que hizo fue hacer una traducción de la Vulgata. Bueno, aquí lo tengo aquí abajo. Aquí lo tengo, la Vulgata. ¿Qué es lo que era la Vulgata? La Vulgata era una traducción que había hecho Jerónimo, que se le había encomendado Jerónimo, allá en el 382, aquí estoy. ¿Y qué es lo que hizo Jerónimo? O sea, él tomó toda la Biblia, ¿cierto? Y del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, este estaba escrito en hebreo y en arameo, este estaba escrito en griego. Tomó todo esto y lo puso en latín. Él lo tomó y lo puso en latín, y ahí nació la Vulgata. Entonces, desde el periodo bizantino del siglo V para adelante, creo que había como Biblia, bueno, la Iglesia Católica había tomado el control, estaba la Vulgata en latín, además de manuscritos, obviamente que habían unos manuscritos. Además que habían unos manuscritos, ¿verdad?, de griego, qué sé yo. Entonces él tomó ciertos manuscritos, y tomó el Nuevo Testamento. Y mira el trabajo que se dio. Pongan atención. Él tomó manuscritos que se le dieron, y entre el 1515 al 1516, creo que en un periodo como de 7 meses, en 7 meses, él tradujo el Nuevo Testamento, lo volvió al griego, usando manuscritos del siglo XII, XIII, XIV, creo que hasta el XV. Entonces, se dice que él, la Sociedad Bíblica Iberoamericana da este dato, él no tenía el Apocalipsis completo, así que ¿qué es lo que hizo? Tuvo que recurrir a la Vulgata y tomar del latín y traducirlo al griego, y usó manuscritos para terminar todo el Nuevo Testamento. Cuando él terminó el Nuevo Testamento, vamos entendiendo que hasta el momento está la Biblia solamente en latín, hay manuscritos sueltos por aquí y por allá del periodo bizantino, muchas copias, diferentes manuscritos con variantes textuales. Entonces él llega y consigue manuscritos como del siglo XII al XV, y entonces aquí llega y hace toda la traducción. Ahora lo pone de vuelta el Nuevo Testamento en griego, y a esto se le llamó texto recepto, que quiere decir texto recibido, y se lo dedicó al Papa León X, ¿ok? Este trabajo que él hizo. Ahora, ¿por qué 7 meses? Lo hizo muy rápido, ¿eh? Hizo el Nuevo Testamento griego muy rápido. Es como volver en el tiempo. El Nuevo Testamento se escribió en pergaminos o manuscritos en griego, se pierde el griego, quedan solamente manuscritos, mucha cantidad en el periodo bizantino, el siglo V para adelante, pero no hay un Nuevo Testamento en griego, y él hace esto, lo forma nuevamente en griego. Entonces, ¿y por qué 7 meses? Porque 70 años más o menos antes se había inventado la imprenta. Aquí estamos en esta sección. Se había inventado la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1440, y entonces empezó a haber, alguien dice que una como competencia, bueno, lo dice la Sociedad Bíblica Iberoamericana, donde el cardenal Cisneros está haciendo una Biblia que se le llama Políglota Complutense,
una Biblia en 4 idiomas, griego, hebreo, arameo, latín, me parece, está haciéndola en 4 idiomas, y entonces él está trabajando en esta Biblia, pero se está demorando mucho, entonces llega y aparece Erasmo con este Nuevo Testamento, o este Nuevo Testamento griego, que se le llama Textus Receptus. Ahora usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver este Textus Receptus con nosotros? ¿Ok? Este Nuevo Testamento está en griego. Aparece Martín Lutero, el reformador. Martín Lutero, el 4 de mayo de 1521, dio inicio a la traducción al alemán de la Biblia. Al año siguiente publica el Nuevo Testamento. Entonces, Martín Lutero publica el Nuevo Testamento en alemán. ¿Qué usa Martín Lutero para traducir al alemán? El Textus Receptus de Erasmo. Usa todo el trabajo de Erasmo del griego, el Nuevo Testamento griego, y ahora él lo pasa al alemán. ¿Ok? Bien. Pero ahora en inglés aparece William Tyndale, que nació en Inglaterra, y en el año 1525, aquí estamos, traduce el Nuevo Testamento al inglés. ¿Y qué usó él para traducirlo al inglés? ¿Qué usó Tyndale? Usó el Textus Receptus de Erasmo. O sea, toma el trabajo de Erasmo, el que hizo este señor, ¿verdad? Que lo hizo en 7 meses, toma ese Nuevo Testamento griego y ahora lo pone en inglés. Pero pasa una cosa, que Enrique VIII lo condena, bueno, el rey y toda la gente lo condena a Tyndale a morir estrangulado, solamente por traducir el Nuevo Testamento en inglés. Lo estrangulan y luego lo queman por traducir al inglés. Noten, para traducir al inglés. La última oración de Tyndale fue, así, sus últimas palabras: Señor, ábrele los ojos al rey. Lo paradojal de todo, que después que lo estrangulan y lo queman, al poquito tiempo después, Enrique VIII se dedica a financiar la Biblia, la traducción de Tyndale. El Antiguo Testamento se dice que fue terminado por otra persona en inglés. Sin embargo, todo el trabajo de Tyndale es financiado y promovido por la misma corte real que lo llevó a la muerte. ¿Ustedes están entendiendo hasta el momento los procesos que están teniendo la Biblia, cómo está llegando a nosotros el Nuevo Testamento? Lutero al alemán, Tyndale al inglés. No sé si usted alguna vez ha escuchado la versión King James. Bueno, la versión King James está basada prácticamente, más de un 75%, según algunas personas, en la traducción de Tyndale. Y la King James es como decir la Reina Valera para nosotros los hispanos. La King James es la que usan los gringos, es la preferida de todos ellos. Tiene un inglés antiguo y en base al trabajo que hizo Tyndale. En cuanto al Nuevo Testamento, usar el griego, pasarlo al inglés, ¿ok? Y así sucesivamente. Ahora vamos a nosotros. Casiodoro de Reina. ¿Cuántos de ustedes tienen una Reina Valera? A lo mejor no me puede responder, pero yo tengo la Reina Valera y sigue siendo mi Biblia preferida. Casiodoro de Reina nació en España en 1521 al 594. Fíjate que Casiodoro de Reina hizo un trabajo largo porque él se demoró 12 años en hacer la traducción de la Biblia. Y mira, la versión de la Biblia que él hizo, la Casiodoro, la hizo en 1569 después de 12 años de trabajo. 12 años de trabajo. ¿Y qué usó para el Nuevo Testamento? Bueno, usó el Textus Receptus de Erasmo, el texto recibido. ¿Ve? El trabajo de Erasmo lo usó Casiodoro de Reina. ¿Ok? Y un poco tiempo después, en 1602, Cipriano de Valera, discípulo de él, hizo algunas correcciones y ahí nació la Reina Valera. 1602. Conocida como la Biblia del oso, porque la portada tenía un oso. Aquí ven, tenía un oso. ¿Y por qué tenía un oso? Porque en ese tiempo estaban prohibidas las traducciones y no se podían poner símbolos religiosos en estos libros. Entonces, imagínate, la vida de estas personas estaba en juego, estaba prohibido traducir la Biblia a los idiomas vernáculos, así que le puso un oso tomando miel en un árbol. Esa es la Biblia del oso hecha por Casiodoro de Reina. El trabajo fue de él. A lo que sí llama un poco la atención es que él se demoró 12 años en toda la Biblia, obviamente, a diferencia del Textus Receptus de Erasmo, que solamente tomó 7 meses. O sea que el trabajo de Erasmo fue bien rápido. Se dicen que habían manuscritos, no sé si lo dije anteriormente, del siglo X que se le ofrecieron a Erasmo, más antiguo, el trabajo del 12 al 15 más o menos, pero no los consideró.
de acuerdo a la información que nos da la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Así que ahí tenemos el trabajo de la Reina Valera. Hasta el momento yo creo que están todos como más o menos claros, como tenemos entonces nosotros, el texto recepto, el texto recibido, no se le olvide esa palabra. Pero aparece lo que es el textus criticus, la crítica textual, que no es lo mismo que la alta crítica. ¿Qué pasó? Que en el siglo XVI, ¿verdad? 15, 16, apareció en la Biblioteca del Vaticano un códice, un manuscrito más antiguo que los que usó Erasmo. Apareció en el Vaticano, estaba en la biblioteca. Se llama Códice Vaticano porque estaba en la Biblioteca del Vaticano. Entonces, en el siglo XVI aparecen estos códices, este Códice Vaticano, y entonces, luego, posteriormente, en 1844, Tischendorf hace el primer viaje al monasterio de Santa Catalina, estoy aquí, y cuando él va a los pies del monte Sinaí en Egipto, encuentra porciones, 129 hojas de una porción del Antiguo Testamento. Él hace alrededor de 3 viajes nuevamente ahí y empieza a aparecer lo que se denomina el Códice Sinaítico porque fue encontrado a los pies del monte Sinaí. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, ok, pero ¿por qué se llama textos críticos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que sucede es que todo esto eran parte de copias que había hecho Constantino o mandado a hacer Constantino, que mandó a hacer Constantino en el año 331 después de Cristo. ¿Ok? Entonces son más antiguos. Entre más antiguos, ¿qué es lo que usted piensa? A ver, si los manuscritos que se encuentran no son los originales, pero son más cercanos a la época de los apóstoles, entonces el criterio es pensar son más puros, porque están más cerca. ¿Ok? Entonces aquí empieza a haber un debate entre el textus criticus y el textus receptus, porque estas copias son menos copias. Son más antiguas, pero son menos copias. Y todas las copias que tenemos del siglo V en adelante, la era bizantina, son muchas copias, pero con muchas variantes textuales. O sea, empezamos a ver ciertos detalles que no vemos en otras traducciones. Le voy a dar algún ejemplo. Ustedes han leído su Biblia y de pronto ven un verso y de pronto abajo dice, esta palabra no aparece en manuscritos anteriores. Bueno, se está refiriendo a que esa palabra es muy probable que la Biblia que usted está leyendo, quizás la Reina Valera, lo más probable, no se encuentra en estos escritos, en estas copias. Códice Sinaítico, Códice Vaticano, en esas copias no se encuentran, pero son menos, ¿ok? Esas son lo que son las variantes textuales. Ahora mira, variantes textuales no quiere decir que que la palabra de Dios tenga contradicciones, sino que más bien son variantes textuales donde encontramos las interpolaciones. El Nuevo Testamento tiene 27 interpolaciones. ¿Qué quiere decir? Que de pronto encontramos que una Biblia dice una cosa y la comparamos con otra versión. De pronto dicen, por ejemplo, la nueva versión internacional no es una Biblia de Dios porque le está quitando a la palabra de Dios. Entonces aparece alguien pegando un montón de versos y compara la Reina Valera y entonces te pone la nueva versión internacional y uno dice, mira, la nueva versión internacional tiene una palabra menos. ¿Ok? ¿Se ha notado? Es porque hay interpolaciones, 27 versos que están siendo afectados por ciertas variantes textuales. ¿Cómo ocurrieron? O sea, recuerde que los escribas eran seres humanos. Estos traductores que se dedicaban a escribir durante siglos, muchas veces eran vencidos por el cansancio. Estaban cansados, alguien le estaba dictando y escribían una palabra mal. Había poca luz, no veían bien, o había buena luz, aunque había vela, pero tenían problema a la vista, ellos no veían bien. Estaba todo bien encendido, a lo mejor estaban en un lugar que tenía muy buena luz, estaba muy iluminado, pero no veían bien. Problemas de audición. Uno le dictaba al otro, el rollo dice tanto, y entonces le escuchaba otra cosa y ponía otra palabra, entonces empezaron a haber variantes textuales. También hay otra razón que no la escribí aquí, y que puede haber existido a lo mejor una mala intención de algún escriba. No me gusta mucho la teoría de la conspiración, aunque no es descartable, ¿por qué no decirlo? Que a lo mejor en algún manuscrito alguien haya metido en su mano y haya puesto alguna palabra además, queriendo él mismo interpretar. Ya hay algunos casos, no tengo tiempo ahora, ni traje las láminas, pero hay algunos casos donde hay como un comentario al costado y después cuando se hizo la traducción se incluyó como parte del texto, ¿ok? No traje el ejemplo ahora porque quiero que más o menos vaya entendiendo cómo ha llegado el Nuevo Testamento a nosotros
y cómo ha llegado el Nuevo Testamento a nosotros y por qué hay ciertas diferencias, ¿ok? Entonces hay en el Nuevo Testamento 27 interpolaciones. Le voy a mostrar una. Romanos 8.1, Reina Valera, texto receptus. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Note esta parte. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Reina Valera agrega eso, pero cuando usted la compara con la Nueva Versión Internacional, mire cómo dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. No hay nada más. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no se encuentran. Entonces, ahí donde la gente dice, no, lo que pasa es que aquí le están quitando a la palabra de Dios. Pero esta es la razón. Lo que sucede que cuando tradujeron, cuando la Nueva Versión Internacional hizo su traducción, al revisar los manuscritos, el texto crítico y el texto recepto, se dieron cuenta que los códices más antiguos, Vaticano, Sinaítico, me parece que en este caso el Sinaítico, no aparece a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los códices más antiguos, del 331, después de Cristo, no aparece esto que está aquí. Los que no andan conforme a la carne no está. Entonces, usaron el criterio, bueno, si es más antiguo y está más cerca de los originales, es muy probable que esta sea una interpolación que fue agregada con el tiempo. Entonces, ¿qué probablemente pasó? Probablemente pasó que el escriba que estaba traduciendo tomó el verso 4, por ejemplo, que está aquí, y miren lo que dice el verso 4 de Romanos: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Viste? No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo esto que está aquí fue insertado sin querer queriendo en el verso 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que yo delante le decía, o sea, ¿qué es lo que pasó? El cansancio, la falta de luz, problemas de vista, problemas de audición, llevaron a que cuando se escribió posteriormente, yo creo que le voy a hacer un plano de los que yo le hago tanto, que siempre me dicen, por favor, haga esos planos que nos gustan tanto. Aquí vamos a poner, disculpa que está aquí, vamos a poner el 331, ¿verdad? Los códices, voy a poner códice sinaítico, códice vaticano, y de aquí para acá el siglo V, periodo bizantino, de aquí para acá hasta el siglo XVI, entonces tenemos la Vulgata, el Biblia Latín del 382, y entonces de aquí hay muchos manuscritos, muchos manuscritos, pero tiene muchas variantes textuales. Aquí hay solamente 50 copias de lo que se dice, pero se cree que porque como están más cerca del tiempo de los apóstoles, quizás sean más fieles. Entonces, eso cuando la gente no entiende, empieza a pensar, no, le están quitando, no, lo que pasa, lo que sucede es que están usando o el texto recepto o el texto crítico. Cualquiera de los dos, o el texto recepto o el texto crítico, y entonces por eso que usted ve estos cambios. Quizás otro ejemplo podría ser la coma juanina, primera de Juan, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La coma juanina no aparece en los textos más antiguos, fue introducida posteriormente, ahí por el siglo XVI, me parece, cuando Erasmo está escribiendo su texto Receptus, ahí fue introducida, ya había un manuscrito con ese verso de primera de Juan. ¿Quiere decir que Dios no es trino? Dios es trino, pero ese verso no está en la versión anterior. Por eso compara su Biblia. Cuando usted las compara, usted mira, la Reina Valera, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional. Entonces usted va a comprender por qué razón unas Biblias tienen un verso que otros no tienen. Quizá otro verso sería, por ejemplo, cuando este género no sale sino con oración y ayuno. También eso del ayuno, eso no se encuentra en los manuscritos más antiguos, ¿entienden? Entonces, ahí es donde encontramos la variante textual. Otra quizás sea los finales de Marcos, no voy a entrar ahí, pero hay 3 finales de Marcos, uno termina en el verso 9 y así en adelante hay otros finales que lo hacen los finales más largos, que incluyen versos que nosotros conocemos como tomarán en sus manos serpiente y aunque vienen cosas mortíferas no le hará daño. En los manuscritos más antiguos, esos versos no se encuentran. John MacArthur hizo una traducción en el ministerio de John MacArthur que se llama Legacy Standard Bible. Legacy Standard Bible.
Y en esa traducción usa el textus criticus, o sea, le pone nota, de aquí para allá, este verso no está, qué sé yo. Interesante tenerlo. ¿Por qué razón? ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Porque cuando estamos estudiando, por lo menos podemos decir, ah, bueno, voy a tener cuidado con estos versos, lo voy a manejar, voy a preguntar a otras versiones para ver más o menos, para comparar. Y sobre todo cuando predicamos, los que tienen el ministerio de predicar pueden darse cuenta, no poner énfasis donde la Biblia no pone énfasis, porque, por ejemplo, que la gente, quienes no entienden esto, toman Romanos 8:1 y entonces dicen, hermanos, la Biblia dice claramente que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero esa condenación son solamente para un tipo de persona. Porque si usted está en la carne, usted se condena, hermano. Entonces, Pablo dice en otra parte, en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, si andamos en la carne, no militamos según la carne. Pero la condenación no viene por estar o no estar en la carne. La condenación no viene a nuestras vidas porque nosotros estamos en Cristo. Cristo es la razón por la cual nosotros no tenemos condenación, porque todo descansa en la obra de Cristo, no descansa en mi vida. Él está haciendo una obra en mi vida. El Espíritu Santo está santificándome progresivamente en mi vida, me está apartando. Comenzó la obra, la va a terminar. La voluntad de Dios en nuestra santificación. Segunda de Tesalonicenses lo dice claramente, capítulo 4. Sin embargo, mi justificación descansa a la obra de Cristo, porque lo contrario a la justificación es la condenación. Y si quiero saber qué es lo que es contrario a la condenación, debo saber que estoy justificado en Cristo y por eso yo no tengo condenación. Pero si tú no sabes esto y tú estás predicando, entonces tú le vas a tirar esto, interpolación, a la iglesia. ¿Te diste cuenta de la importancia? A lo mejor al principio, cuando empezamos con este estudio, como que no tenía mucha trascendencia lo que estamos hablando, para dónde vamos con todo esto, pero finalmente va en un efecto boomerang, que vamos a tirarlo, nos va a pegar, porque nos va a pegar y nos puede botar nuestra predicación, lo que vamos a enseñar, si no tenemos cuidado de trazar bien la palabra del Señor y conocer estos detalles que son muy importantes. Cuando hablamos de equivalencia, estamos hablando de qué criterio se usó. Además de usar, bueno, la Biblia usa el texto recepto, el texto crítico, depende de la versión que sea, pero hay qué equivalencia, qué criterio usé para traducción. Existen dos equivalencias, la formal y la dinámica. Cuando hablamos de la formal, estamos hablando de que es literal, o sea, el criterio que se usa es que vamos a traducir literalmente lo más posible. Cuando hablamos de dinámica, que está acá, estamos hablando de que vamos a traducir, o sea, yo digo vamos, yo no he traducido nada, pero los teólogos traducen buscando el sentido. Ellos sacrifican cualquier cosa con tal que usted entienda el sentido. Lo único que nos sacrifican es el trasfondo histórico y la gramática. No, aquí no es que ellos juegan con la historia, no, 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 pero toman los versos y los tratan de traducir de tal manera que usted entienda cuando usted lo lee. ¿Ve? La dinámica. La formal no, están preocupados de ser literal. ¿Quiénes son literales? Voy a solamente citar tres ejemplos. La Reina Valera es literal. La Biblia de la América, literal. La Biblia textual, literal. Traduce literalmente. ¿Y cuáles son las Biblias que traducen según el sentido, la dinámica? Bueno, la Nueva Traducción Viviente. Ellos tratan lo más que quieren que usted entienda sin sacrificar la gramática dentro de lo posible. Puse solamente la Nueva Versión Internacional. También están preocupados de darle el sentido. Quizás lo mejor sería dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Reina Valera, esto me lo preguntó una vez, Patricio creo que está en esta clase hoy día, me hizo la pregunta. La Reina Valera, mira aquí está, Reina Valera. Hechos 1:12, equivalencia formal o literal. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Mira, camino de un día de reposo. ¿Cómo entiende usted eso? O sea, ¿cómo yo entiendo? Ok, yo me rasco la cabeza y digo, camino un día de reposo. ¿Cómo camino un día de reposo? No lo entiendo. Claro, es que lo que pasa es que la Reina Valera me lo puso literal. Ahora, la nueva versión internacional que usa la equivalencia dinámica buscando el sentido, mira cómo lo traduce. Entonces, bueno, aquí también dice entonces, volvieron, lo reemplaza por regresaron, a Jerusalén, está de la misma manera, Jerusalén está igual, al monte llamado de los Olivos, bueno, lo mismo, el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. La Reina Valera dice, camino de un día de reposo. La nueva versión internacional, camino
Aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Es más o menos 1 kilómetro de la ciudad. Y uno dice, pero espera un momento, ¿cómo que está situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad? ¿Por qué me da esa descripción? ¿Por qué el otro me pone un día de reposo? Y aquí me excluye el día de reposo. Y aquí simplemente no me pone el día de reposo, sino que me pone 1 kilómetro. ¿Por qué cambia día de reposo? ¿Le está cambiando la palabra del Señor? No, no le está cambiando. Lo que pasa que cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno lee Éxodo, aquí está la referencia, Josué, Números, Éxodo 16, 29, Josué 3:4, Números 35:5. Se les permitía caminar en el día de reposo no más de 900 metros, más o menos 2000 codos era lo que un judío podía caminar. ¿Ok? No podía caminar más no podía caminar más que eso. Eso es lo único que podía, 2000 codos. Es todo lo que podía caminar de distancia. No se podía pasar en el día de reposo, que corresponde más o menos a 900 metros, que es más o menos aproximadamente 1 kilómetro. Entonces, la nueva versión internacional, tomando referencia lo que el Antiguo Testamento decía, bueno, entonces usa y le da el sentido. Entonces uno dice, ah, claro, exactamente. Ellos no podían caminar más que eso porque era día de reposo, entonces más o menos caminaron como 900 metros, más o menos fue la distancia que cubrieron. ¿Comprenden? ¿Comprenden en qué nos sirve, en qué nos ayuda? En las equivalencias, entender esto de la equivalencia formal y literal. Ahora, no existen las equivalencias perfectas. O sea, en ningún idioma nunca va a haber una palabra exactamente igual. No existe. Cuando usted traduce, no sé si usted ha tenido la oportunidad cuando usted ve las películas y ve los subtítulos, si usted no sabe inglés, no lo va a notar. Pero nosotros, por ejemplo, con mi esposa, como hablamos inglés y leemos inglés, a veces ponemos una película y tiene subtítulos abajo que está en inglés y que le ponen subtítulos en español. De pronto no las vemos nunca, pero de pronto a veces hay una película que tiene subtítulos y nosotros nos vamos dando cuenta que lo que está diciendo el hombre ahí no es lo que le están traduciendo, le están poniendo otra palabra. ¿Y por qué? Porque se trata de encontrar lo más exacto la palabra, pero no todo el tiempo. Hay palabras que no tienen traducción, hay palabras que no existen, hay palabras que dejaron de existir, hay palabras que ya no tenemos la más mínima idea. Por ejemplo, tú le herirás en el calcañar. ¿Quién le llama al talón calcañar? Nadie. ¿Comprende lo que quiero decir? Entonces, no existe equivalencia perfecta, aunque las Biblias de equivalencia formal, como la Reina Valera, traducen literal, literal, literal. Ahora, quizás una de las desventajas que podríamos decir de traducir literal pudiera ser la siguiente. Hagamos cuenta que hay una isla en pleno mar, vamos a decir del Caribe. Voy a usar el Caribe. Y esta isla nunca en su vida ha visto la nieve. Es una isla aislada, la estamos inventando. Uso el Caribe por decir algo. Nunca ha nevado. Entonces ellos tienen un tipo de dialecto y van misioneros a ese lugar. Y este dialecto como que se puede escribir. Entonces tienen y van a traducir la Biblia ahora al dialecto de ellos. Entonces llegan ahí donde dice la Biblia, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Entonces, si lo vamos a traducir literalmente y ellos no conocen la nieve, ¿cómo podríamos decirle a esta gente que cuando Dios nos lava somos más blancos que la nieve? ¿Verdad? Entonces, ahí donde va a tener que venir, donde va a tener que venir una equivalencia dinámica que busque el sentido. Y entonces a lo mejor la traducción tendría que, digo yo, ¿no? Una vez lo hablamos con Manuel Zúñiga, que hicimos 3 programas sobre esto, sobre la historia del texto sagrado. Y entonces ahí a lo mejor van a tener que ponerle, lávame y seré más blanco que la espuma del mar. ¿Comprenden? Entonces, eso es lo que hacen las Biblias de equivalencia dinámica. Tratan de buscar el sentido donde la palabra realmente no calza o no se entiende. Una cosa también que quisiera destacar en este breve estudio, ¿qué no son Biblias? Las Biblias parafraseadas no son Biblias. No son Biblias. Estas no son Biblias. Le ponemos una X. ¿Cuáles no son Biblias? La Biblia al día no es Biblia. La Biblia en lenguaje actual no es Biblia. La palabra de Dios para todos no es Biblia. La Biblia de los testigos de Jehová no es Biblia. Mirror Bible o la Biblia de espejo no es Biblia. The Message no es Biblia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo traducir tratando de darle el sentido, respetando la historia, respetando la gramática,
al máximo posible, pero tratando de darle sentido, que meter las manos y empezar al teólogo a decir, bueno, vamos a poner de alguna manera que la gente más que lo entienda, como yo lo entiendo. Las parafrases, cómo lo entiende el teólogo. Entonces, él lo pone en sus palabras. Y cuando hace eso, sacrifica doctrina, pasa por arriba de la doctrina, pero no le importa. Es como lo que pasa, por ejemplo, con estas dos Biblias de acá. The Message es como un chiste. El mismo traductor de Message dice, no le llamen Biblia a lo que yo hice. Yo leí un comentario de él. Y The Mirror Bible, o la Biblia del espejo, es una Biblia que realmente no es Biblia, que son ciertos segmentos del Nuevo Testamento, por ejemplo, donde el autor, el traductor, François, creo que es el nombre, cada vez que, por ejemplo, aparece la palabra esclavo, no la traduce. Simplemente, ¿por qué? Porque le incomoda, porque su teología le dice que no hay esclavos, porque él ha malinterpretado algunos pasajes que de la Biblia, obviando otros pasajes de la Biblia que habla que somos esclavos de la justicia, que habla que somos esclavos de Dios, pero como él le incomoda por su teología, entonces él ha preferido no ponerlos o ponerle otra palabra. Entonces, por eso que la Biblia de Mirror, que es que en ciertos sectores es muy apetecible, solamente tiene cosas que te hagan sonreír, y entonces ven tu posición en Cristo, y hay un desbalance donde se distorsiona tu posición en Cristo, pero nada de tu responsabilidad y nada de la soberanía. Olvídate de la soberanía de Dios. The Message hace más o menos lo mismo. Y lo que no es Biblia también, en la Biblia los testigos de Jehová, que aunque se basaron en el trabajo de Westcott y Hort, creo que fue en 1892 que se hizo un Nuevo Testamento griego, usando Westcott y Hort, hicieron un trabajo usando los códices sinaítico, códice vaticano y códice Besa. Me parece que el otro, Manuel, no me recuerdo, una vez tú me corregiste, pero yo le he dicho Baeza y tú me dijiste, no, es Besa. Usando esos tres códices, entonces ellos hicieron un Nuevo Testamento al griego, y los testigos de Jehová, tomando ese Nuevo Testamento en griego, hicieron una distorsión de lo que decían, y entonces ellos empezaron a usar como ellos quisieron. Lo que ellos quisieron aplicaron, dieron vuelta a la gramática, reemplazaron palabras por otras, metieron el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento cuando en ninguna parte aparece el nombre de Jehová. En fin, todas esas no son Biblia, ¿ok? Y es bien importante, pilas con las parafrases, porque son muy apetecibles. De pronto le dan la Biblia al día a un nuevo creyente y dice, mira, para que pueda entender la palabra de Dios más fácil. Esa no es Biblia. La Biblia del lenguaje actual, esa no es Biblia. La palabra de Dios para todo, esa no es Biblia. Es un teólogo explicándote a ti lo que él entiende, ¿ok? Bueno, y después de Westcott y Hort, quiero hacer un paréntesis, vino el trabajo de Nestlé y Alan, que es también un Nuevo Testamento que van en la edición número 28, y que abajo tienen notas, ¿verdad? Y estas notas se le llama aparato crítico. O sea, tienen notas de los versos, de cosas. Bueno, este verso aquí, este verso allá, esto por lo otro. No hay que confundir tampoco aparato crítico con la alta crítica ni crítica textual. Ok. No sé si hasta el momento me están entendiendo, como dicen en Colombia, ya me hago entender. Lo que nosotros tenemos, hermanos, es la palabra de Dios bendita. Dios ha permitido que tengamos la escritura. Y lo que tenemos hasta ahora es lo que Dios ha querido que tengamos de su palabra, y es suficiente para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios, su palabra completa. Y tiene la facultad de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos en justicia, de perfeccionarnos enteramente, prepararnos para toda buena obra. La palabra del Señor es preciosa. Es muy preciosa y tenemos que valorarla porque ha tomado la vida de muchas personas. O sea, lo que nosotros tenemos ahora, tenemos en teléfono, en diferentes versiones, y nos damos el lujo de pronto de ni siquiera leerla, no considerarla. Es bien importante que esta clase, que aunque es una clase corta, ha sido una clase muy corta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, y también fundador de Solid Glory International, que es un ministerio de enseñanza. Si te interesan los temas de escatología, del arrebatamiento de la iglesia, qué es lo que es la gran tribulación, qué es lo que es el anticristo, quién es una persona, es un sistema, qué es lo que es la batalla de Armagedón, hay un milenio literal, cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia. Bueno, tenemos un curso diseñado de 7 lecciones donde tú también lo puedes tomar. Así que si tú quieres mayor información, tenemos una página en Patreon
donde estamos bajo el nombre de Soli de Gloria International, y apoyándonos, tú puedes tener acceso a este curso de 7 lecciones. Como opción, tú también puedes participar en preguntas que te podemos mandar en formato digital a tu teléfono o simplemente en formato PDF para que tú las respondas después de cada lección. Y como una manera de incentivarte el estudio de la escatología y la profecía bíblica, tenemos nosotros un certificado para premiar tu esfuerzo en el estudio de la palabra del Señor. Lo único que tienes que hacer es simplemente visitar nuestra página en Patreon bajo el nombre de Soli de Gloria International. Aquí hay un enlace en la descripción del video donde tú puedes acceder directamente a nuestra página. Te damos gracias por el tiempo de haber visto este video y es nuestra oración de que tú puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el canal del Evangelio solo le damos la gloria a Dios, por eso decimos Soli Deo Gloria.